Bueno, yo egresé del colegio alemán en 1947 y quería ser profesional. No tenía ni aptitudes artísticas ni matemáticas, había leído libros de medicina, supongo que eso me influyó. Me había enfermado montones de veces, alrededor nuestro moría gente de tifoidea, otros iban a Davos a recuperarse de la tuberculosis. Entonces parecía un tema que yo podía dominar y que era útil. Y nunca se me ocurrió estudiar otra cosa, la verdad. Entonces entré a la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile, el año 48, con 26 puntos en el bachillerato. Tuve mi primera hija antes de recibirme, el día del examen de obstetricia. Me había casado el año anterior y habíamos ido era nuestro ayudante de anatomía, mi marido, el Pedro Castillo, y nos fuimos en luna de miel con mi curso a Europa en barco, que entre sexto y séptimo uno hacía un viaje a Europa. Y entonces a fines de séptimo yo tuve mi primera hija y cuando me recibí el año 55 ya estaba embarazada de la segunda. Y el 55, los que nos recibíamos ese año, debíamos ir a provincia. Y yo, como estaba casada y mi marido trabajaba en Santiago, me ofrecieron un trabajo por 2 horas en anatomía patológica. El doctor Rodríguez, que era profesor y había sido mi profesor, me ofreció hacer la codificación de los protocolos, es decir, de las causas de muerte de sus protocolos de anatomía patológica. Tenía 12.000 autopsias hechas. El doctor Rodríguez me propuso ir a la Escuela de Salud Pública, de Salubridad, que se llamaba entonces, en la calle Maratón, a tomar algún curso de estadística para ver qué es lo que hacíamos con los datos. Y entonces tomé el curso de estadística para médicos clínicos que daba el doctor Hugo Bem. Y Hugo Bem hacía unas clases maravillosas y me gustó la materia y me propuso si quería trabajar en estadística en la escuela. Y después tuve que empezar a estudiar estadística porque no sabía nada. Primero hice el curso de salud pública del año 59, pero como oyente. Y el doctor Fertig, que era el profesor en la Universidad de Columbia, en Nueva York, venía a hacer clases de estadística a veces a los alumnos y también a los docentes de la escuela. Entonces me propusieron ir a hacer un curso a Nueva York, a la Universidad de Columbia, que él sería mi tutor. Y bueno, en el año 61 mi marido obtuvo una beca de la OEA en cirugía, yo de la OPS en estadística. Seguí los cursos de Fertig y de sus docentes en la Universidad de Columbia en Nueva York y el curso de verano en Michigan. Entonces, para seguir mi formación, el año 66-67 seguí el curso del Centro Interamericano de Enseñanza de Estadística, que llevaba un máster en Estadística Matemática, y me recibí de máster. O sea que me demoré muchísimo en llegar a ser una estadística como segura de saber algo de estadística. Bueno, el doctor Bem era una persona de una claridad mental extraordinaria y una capacidad de enseñar las cosas más complicadas en forma que uno las entendiera. Además hacía unos discursos maravillosos. Era muy estricto como jefe, como profesor también. No soportaba que nadie faltara o se atrasara o todo.
Además tenía un gran sentido del humor y la amistad surgió después. Bueno, yo fui su sucesora el año 68 cuando con la reforma universitaria. A él lo eligieron director de la Escuela de Salubridad, que se transformó en Departamento de Salud Pública, y entonces yo me hice cargo de la coordinación de la unidad de bioestadística. El libro de él es algo que empezó una era de la investigación acuciosa, y yo tenía después un cargo en que pude viajar mucho y lo vi en reuniones internacionales y todo, y fuimos muy amigos hasta su muerte. Yo hice docencia de bioestadística en la Escuela de Salud Pública, en la Escuela de Salubridad, en el Departamento de Salud Pública, y el año 97 finalmente pensé que era útil editar todos esos apuntes y me puse como editora del libro, porque yo no era la autora, sino que era un trabajo de todos nosotros y eran apuntes que todos conocían, pero que nunca habían sido recopilados en un libro. El efecto de la enseñanza de estadística ha sido que ya nadie de salud desconoce que existe. La estadística se introdujo recién el año 61 en la carrera de la salud. Hice una estimación de los grupos de la población menor de 6 años, que eran grupos programáticos. Inventé algo basado en las estadísticas vitales, porque los nacimientos se registraban, y entonces haciendo unas fórmulas con nacimientos y defunciones, y creo que todavía se usa para los programas de vacunación, para ver cuántas vacunas hay que tener y cuál es la cobertura del programa. El hecho de haber sido médico y haber estudiado estadística fue favorable para mí, y también favorable para las investigaciones que hice, porque pude ver el sentido de investigar ciertas cosas.